Los cantos del horizonte oscuro. El vacío era absoluto en los bordes del universo conocido. Más allá de las coordenadas asignadas, las estrellas se dispersaban como partículas de polvo, desvaneciéndose en una negrura que parecía devorar la luz misma. La Erebus 4, una nave robusta pero envejecida, flotaba en ese silencio, sostenida únicamente por su persistente latido de energía nuclear. El comandante Mira Solen observaba el vasto panel de mandos, iluminado por un tenue resplandor azulado. Las sombras de su rostro se alargaban en ángulos extraños, distorsionadas por las luces oscilantes de la cabina. Habían llegado al límite de las coordenadas transmitidas por la corporación Helios. Anomalía gravitacional de tipo kappa, decían los informes, pero el resto de la información estaba fragmentada o censurada. ¿Notas algo?, preguntó Elias Bourne desde su estación, sin apartar la vista de los monitores. Era un hombre delgado, con ojos hundidos que parecían devorar cualquier atisbo de emoción. Sus dedos bailaban sobre el teclado, ajustando algoritmos y parámetros. Mira suspiró, inclinándose hacia adelante. Solo el vacío. Silencio absoluto. Eso debería tranquilizarme. Pero no lo hacía. Algo en el borde del espacio siempre había parecido equivocado. Era como mirar un espejo roto, percibiendo destellos de algo que no debería estar allí. Elías sonrió débilmente, un gesto que apenas alcanzó sus labios. El silencio nunca es absoluto. Solo necesitas saber cómo escuchar. Ella se giró hacia él, entre irritada y preocupada. Elías había pasado casi todo el viaje ensimismado, obsesionado con el análisis de datos que apenas tenían sentido. A veces hablaba consigo mismo, murmurando fórmulas o interpretaciones que los demás no podían seguir. ¿Alguna señal?, insistió Mira, intentando romper la tensión. Elías asintió lentamente, señalando la pantalla principal. Aparecían gráficas de fluctuaciones gravitacionales, ondas que surgían y desaparecían sin patrón aparente. Sin embargo, él parecía absorto en algo más. Patrones, dijo, casi en un susurro. Demasiado regulares para ser naturales. ¿Y, ves estas frecuencias? Están casi sincronizadas con el pulso magnético de la nave. Mira frunció el ceño. Eso no tiene sentido. ¿Insinúas que esta cosa, lo que sea que esté ahí afuera, se está comunicando con nosotros? Elías no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, pero su mente parecía haber ido más allá de lo que cualquier sensor podía captar. No lo insinuó. Lo afirmo. Un parpadeo repentino interrumpió la conversación. Las luces de la cabina titilaron, lo suficiente como para que Mira sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. No era una simple fluctuación de energía, había algo deliberado en la forma en que las sombras se movían, como si una presencia invisible hubiera cruzado el umbral del espacio cerrado. Mira se levantó, dejando que sus botas magnéticas se aseguraran al suelo metálico. ¿Problemas con el sistema?, preguntó al intercomunicador. La respuesta fue un silencio estático, seguido de un sonido débil, como un murmullo distante que venía de los pasillos. Elías, dijo en voz baja, su tono tenso. ¿Está registrando algo tu sistema? Él negó con la cabeza, pero sus ojos se oscurecieron. Nada anómalo, al menos, no en el sentido convencional. Una pausa. Pero, comandante, ¿alguna vez has sentido que algo está mirándola desde un lugar que no debería existir? Mira apretó los puños, obligándose a mantener la compostura. No había nadie más en ese sector de la nave, pero el aire parecía más denso, como si el vacío mismo los rodeara desde dentro. Desde el terminal principal, una nueva serie de pulsos iluminó la pantalla. Los patrones gravitacionales ahora parecían alinearse en secuencias cada vez más complejas. Elías los analizó con rapidez, sus dedos temblorosos. Esto no es aleatorio, murmuró. Son señales, y están cambiando. Es como si respondieran a nuestra presencia. Mira sintió cómo su corazón latía con más fuerza.
Afuera, el horizonte oscuro de la anomalía parecía expandirse, un círculo de tinieblas que devoraba las estrellas. Responden, repitió con incredulidad. ¿A qué? Elías alzó la vista hacia ella. En sus ojos había una mezcla de fascinación y terror. A nosotros. La fractura del tiempo. El primer indicio de que algo estaba mal llegó en silencio, como una grieta invisible que se extendiera a través de la realidad misma. Mira revisaba los sistemas de soporte vital en la sala de mando cuando el aire a su alrededor se volvió denso, como si la nave estuviera descendiendo en un océano invisible. Un parpadeo más intenso de las luces la hizo alzar la vista justo a tiempo para ver cómo la pantalla principal se llenaba de estática, seguida por un zumbido ensordecedor que la obligó a cubrirse los oídos. Elías, gritó, pero su voz parecía no atravesar el ruido. El zumbido alcanzó un crescendo y, de repente, todo se detuvo. La cabina quedó envuelta en un silencio opresivo. Mira jadeó, buscando a tientas el intercomunicador, cuando notó que el aire ya no tenía el mismo peso. La nave parecía más vacía de lo normal, como si una parte de su esencia hubiera sido succionada por el vacío exterior. Mira, ¿lo viste? La voz de Elías llegó a través del intercomunicador. Había un temblor en su tono, una mezcla de emoción y terror. Ella se dirigió al laboratorio principal. Al entrar, encontró a Elías de pie frente a un monitor que mostraba las mismas gráficas de patrones gravitacionales, pero ahora estaban acompañadas de destellos luminosos erráticos. Era como si los datos estuvieran vivos, transformándose en tiempo real. No me digas que esto es normal, dijo Mira con un tono cortante, intentando contener el nerviosismo. Elías apenas le prestó atención, señalando la pantalla. Mira aquí. Justo antes de la interrupción, las frecuencias alcanzaron una sincronización casi perfecta. Y luego esta explosión de datos. Es como si algo hubiera intentado tocarnos. ¿Tocarnos? Mira cruzó los brazos. ¿Qué significa eso? ¿Qué está sucediendo aquí? Antes de que pudiera responder, la nave tembló violentamente. Ambos se tambalearon mientras las alarmas se activaban. Desde los altavoces, la voz de la inteligencia artificial de la nave resonó, distorsionada. Anomalía detectada en los sistemas gravitacionales. Reajuste de parámetros, fallido. Tiempo estimado para colapso, indeterminado. Elías corrió hacia la consola más cercana, sus dedos volando sobre los controles. Esto no es un mal funcionamiento. Es una intrusión. Algo está interfiriendo con la física misma alrededor de la nave. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Escapar?, preguntó Mira, luchando por mantener la calma mientras los temblores cesaban repentinamente. Elías no respondió, porque en ese instante la cabina se llenó de un destello cegador. La luz no provenía de las lámparas ni de las pantallas, sino de las paredes mismas, que parecían descomponerse en fragmentos de colores imposibles. Un mareo intenso invadió a Mira mientras una fuerza invisible la empujaba hacia el suelo. Cuando abrió los ojos, el laboratorio había desaparecido. Estaba de pie en el corredor principal, frente a la sala de mando. El silencio era absoluto, pero algo estaba fuera de lugar. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró. Al avanzar, notó que la nave parecía idéntica, pero erróneamente perfecta. Las pequeñas abolladuras en los paneles, las manchas de aceite en el suelo, incluso los registros holográficos de la misión, todo había desaparecido. Elías, gritó, recorriendo los pasillos. Cuando llegó al laboratorio, lo encontró exactamente donde esperaba, frente al mismo monitor. ¿Qué sucede?, preguntó él, con una expresión confusa. Mira sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué crees que está sucediendo? Acabas de estar aquí, justo después de ese destello. Elías la miró, sus cejas fruncidas. ¿Qué destello? Mira, acabo de empezar a analizar los patrones hace unos minutos. La misma conversación. Las mismas gráficas en la pantalla.
Pero Mira sabía que ya había vivido ese momento. Esto no está bien, susurró, retrocediendo un paso. Su mente buscaba explicaciones, pero todo lo que encontraba eran vacíos imposibles de llenar. Elías la observó con preocupación. Mira, ¿estás bien? Pareces, como si hubieras visto un fantasma. No es un fantasma, dijo, su voz temblando. Es algo peor. En ese instante, las luces parpadearon de nuevo, y Mira sintió un peso en el aire, mucho más intenso que antes. Las sombras parecían más densas, y un leve sonido surgió del fondo del pasillo, un murmullo rítmico, apenas audible, pero cargado de una presencia imposible de ignorar. Elías, dijo con voz tensa, sin apartar la mirada del pasillo vacío, creo que algo está dentro de la nave. Ecos de lo irrecuperable. Cuando Mira abrió los ojos, estaba de vuelta en la sala de mando, con las manos firmemente aferradas al panel de controles. El sudor le recorría la frente, y su respiración era irregular. Al mirar alrededor, todo parecía estar en orden. Los monitores emitían su suave resplandor, y las estrellas permanecían en su danza inmóvil en el horizonte. Excepto por un detalle. La sensación de déjà vu era tan aplastante que le hizo apretar los dientes. Sabía que había estado aquí antes. Había vivido esto antes. Otra vez, murmuró. Pero esa pregunta le dejó un sabor amargo, como si algo dentro de ella ya supiera la respuesta. Antes de que pudiera procesarlo del todo, Elías apareció en la puerta. Mira, tienes que venir al laboratorio. Hay algo que no cuadra. Patrones gravitacionales, lo interrumpió Mira, levantándose lentamente de su asiento. Su voz era más firme de lo que esperaba, pero sus manos aún temblaban. Fallas sincronizadas con las señales de la nave. Ya me lo dijiste. Elías se detuvo en seco, su rostro palideciendo. ¿Cómo lo sabes? Ella lo miró con una mezcla de frustración y miedo. Porque esto ya pasó. Todo esto. Tú, las señales, incluso el maldito destello. Todo pasó, y ahora estamos aquí de nuevo. No me preguntes cómo lo sé. Solo lo sé. Antes de que Elías pudiera responder, la nave volvió a estremecerse, aunque esta vez el temblor fue más suave, como un susurro mecánico que recorría las entrañas del casco. Las luces parpadearon, pero no se apagaron del todo. Fue entonces cuando Mira vio algo que no había notado antes, una sombra al final del pasillo, más oscura que la propia oscuridad. ¿Qué demonios es eso?, dijo, señalando hacia el corredor. Elías giró la cabeza justo a tiempo para verla moverse, deslizándose hacia las esquinas más recónditas del pasillo. No es posible, susurró Elías. Que no es posible, exigió Mira, su tono cargado de rabia. Elías la miró con ojos desorbitados. Nada debería estar moviéndose en esta nave, aparte de nosotros. Mira sacudió la cabeza. Bien, genial. Ya sabemos que estamos jodidos. Pero necesito respuestas, Elías. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que pudiera insistir, un sonido bajo y gutural resonó por los corredores, como un eco lejano. No era mecánico, ni natural. Era, colectivo, como si miles de voces hablaran al unísono, diciendo palabras que no estaban hechas para ser escuchadas. Elías apretó los dientes, casi en trance. Están cantando. Es un patrón. Cantando. Mira lo agarró del brazo, obligándolo a centrarse. No me vengas con tus malditos patrones ahora, algo está aquí, y no es de esta realidad. Elías se soltó y corrió hacia el laboratorio. Si hay algo aquí, tenemos que entenderlo antes de que entienda más de nosotros. Fragmentos de un horror mayor. En el laboratorio, las gráficas gravitacionales ya no eran simples ondas. Eran fractales, complejos y perfectamente simétricos, girando como si tuvieran una voluntad propia. Elías señalaba cada una,
murmurando fórmulas incomprensibles. Mira, sin embargo, no podía apartar la vista de las marcas en su muñeca. No estaban allí antes, estaba segura. 3 líneas negras, finas y paralelas, se extendían desde su palma hasta el antebrazo. Cuando las tocó, un dolor punzante recorrió su cuerpo. ¿Qué demonios es esto?, dijo, mostrándoselas a Elías. Él negó con la cabeza, pero su rostro estaba lleno de horror. Yo, también tengo algo. Se levantó la manga, mostrando un intrincado patrón geométrico que brillaba débilmente bajo su piel. No es natural. Esto es, una marca, un registro. Como si algo estuviera etiquetándonos. Antes de que pudieran procesar el descubrimiento, el destello cegador volvió. Esta vez, fue más corto, pero más violento. Cuando terminó, Mira se encontró sola en la cabina de mando. Elías no estaba. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Corrió hacia el laboratorio, pero estaba vacío. Solo quedaban los monitores, mostrando los mismos fractales que giraban sin fin. Abrió el registro holográfico de la tripulación. Elías Bourne, estado, desaparecido. No puede ser, murmuró Mira, pero el registro era claro. Y, sin embargo, podía recordar perfectamente a Elías, cada interacción. Como si su existencia estuviera allí y no estuviera al mismo tiempo. Visiones del abismo. ¿Esa noche, era de noche? El tiempo carecía de sentido, Mira comenzó a tener visiones mientras intentaba descansar en su cabina. Una negrura infinita se extendía frente a ella, y, en su centro, un abismo que palpitaba con luces y formas que no deberían existir. Las figuras eran tentaculares, pero no en un sentido biológico. Eran geometrías imposibles, curvas que llevaban a espacios que no podían existir. En su mente, una palabra resonaba, aunque no podía recordarla cuando despertaba. Al día siguiente, o lo que fuera que pasara por día, encontró un nombre menos en el registro de la tripulación. Elías tenía razón. Estaban siendo absorbidos, estudiados, y borrados. La geometría que no debe existir. Mira se despertó en la sala de mando. Su respiración era irregular, su mente un caos. Todo parecía normal, al menos al principio. Pero cuando se puso de pie, notó un detalle alarmante: las paredes del puente parecían estar más cerca que antes, como si la nave estuviera encogiéndose. Elías irrumpió en la sala con una expresión de triunfo mezclada con miedo. Lo tengo, Mira. He encontrado algo. Ella lo miró con cansancio. Algo como que, otra fórmula incomprensible para decirnos que estamos atrapados. Él ignoró el sarcasmo y encendió el proyector del laboratorio portátil que llevaba consigo. Patrones fractales comenzaron a desplegarse en la pantalla, girando, dividiéndose y replicándose como una red infinita. Estos no son solo patrones. Mira, dijo mientras señalaba la proyección, esto es una simulación. Cada bucle, cada iteración que estamos viviendo, está diseñado para estudiar nuestras respuestas. Las anomalías gravitacionales son parte de la estructura, como si la nave estuviera viva. La nave es el experimento. ¿Quieres decir que somos ratas en un laberinto cósmico?, preguntó Mira, su voz cargada de ira. No. Peor. No hay salida del laberinto. Solo hay más laberinto. La deformación del espacio. Antes de que pudieran procesar más, un sonido metálico reverberó por el puente, como si las entrañas de la nave estuvieran retorciéndose. Los pasillos comenzaron a cambiar ante sus ojos. Una puerta que debía llevar a la sala de máquinas ahora daba a un corredor que se extendía infinitamente, con luces parpadeando al fondo. Mira se acercó al umbral, pero un escalofrío la detuvo. Una sombra se movía en el horizonte lejano. No vamos por ahí, dijo ella con firmeza. Elías, sin embargo, estaba absorto en sus cálculos. Estas deformaciones son parte del patrón. Es como si la entidad estuviera probando nuestra capacidad de adaptarnos. ¿Adaptarnos?
a esto. Mira lo agarró del brazo y lo obligó a mirarla. Estamos siendo consumidos, ¿no lo ves? Cada vez que despertamos, algo se lleva una parte de nosotros. Ni siquiera estoy segura de que sigamos siendo humanos en este punto. Elías se soltó bruscamente. ¿Y qué sugieres? Mira, huir. No hay dónde ir. Esto es más grande que nosotros. Tal vez podamos comunicarle a la entidad que no somos una amenaza, que hay otra forma de interactuar. ¿Interactuar? La risa de Mira fue seca y amarga. No puedes razonar con algo que no piensa como nosotros. Solo entiende de absorción, de fractales y geometrías. ¿Quieres hablar con eso? Señaló el pasillo alargado donde la sombra se deslizaba lentamente hacia ellos. Elías no respondió. La tensión entre ambos creció como un muro invisible. Decisiones que separan. Mira, harta de las palabras de Elías, se dirigió a la sala de máquinas con un propósito claro: destruir los sistemas esenciales de la nave. Si no podían escapar, al menos podrían detener el proceso. Elías, mientras tanto, continuó estudiando los patrones, murmurando para sí mismo. Hay un orden aquí. Puedo verlo, puedo sentirlo. Mientras Mira revisaba los controles, algo extraño ocurrió. La sala se alargó repentinamente, y las paredes parecieron doblarse hacia ella. Sintió una presión invisible sobre su cuerpo, como si la nave la estuviera observando, decidiendo. En ese instante, Elías gritó desde el puente. No lo hagas, Mira, si destruyes la nave, podrías desencadenar algo peor, el sistema podría colapsar y llevarnos con él. ¿Y cuál es tu alternativa?, respondió ella. ¿Esperar a que nos borren por completo? Antes de que pudiera responder, el destello cegador volvió, tragándolos a ambos. Hacia el penúltimo bucle. Mira despertó sola esta vez. El silencio era absoluto. Las sombras ahora estaban más cerca, y la nave se sentía como un ser vivo, respirando lentamente. Cuando llamó a Elías por el comunicador, solo obtuvo estática, mezclada con algo que parecía su voz, pero distorsionada, como un eco lejano. Elías, dijo, su voz apenas un susurro. Estoy, aquí, respondió la estática. Pero no sonaba como el Elías que conocía. Mira supo entonces que la entidad había dado un paso más. Elías ya no estaba con ella, al menos no como antes. La desesperación del vacío. Mira despertó en la sala de mando, sola. El aire parecía más denso, cargado de una presencia invisible que la observaba. Las luces parpadeaban con un ritmo casi orgánico, como si fueran latidos de un ser vivo. Elías llamó, pero solo obtuvo estática en respuesta. Sin embargo, entre los fragmentos de ruido blanco, escuchó algo más, su voz, deformada, lejana. Estoy, aquí. Mira, no puedo. La comunicación se cortó abruptamente. El puente de mando estaba diferente esta vez. Las consolas mostraban lecturas que no entendía, patrones geométricos en constante transformación, números imposibles que parecían contar hacia atrás en un idioma que no era humano. Fue entonces cuando lo sintió por primera vez, una atracción invisible, una fuerza que parecía tirar de su mente. Casi como si alguien, o algo, estuviera intentando descifrarla desde dentro. La nave como un abismo. La exploradora decidió buscar a Elías. Caminó por los pasillos, pero estos ya no eran los corredores rectos de la Erebus 4. Se torcían y doblaban hacia direcciones imposibles, llevando a habitaciones que no deberían existir. En una de estas habitaciones, encontró un rastro, la libreta de Elías. Sus páginas estaban llenas de garabatos fractales y ecuaciones, pero también palabras sueltas, casi desesperadas. Simulación. Estudio. Absorción. Un sonido detrás de ella la hizo girar bruscamente. Sombras amorfas se deslizaban en los límites de su visión. Por un momento, creyó ver algo familiar, la silueta de Elías. Elías, gritó,
corriendo tras la figura. Pero ésta desapareció en el momento en que dobló un corredor. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, como si la nave intentara atraparla. El rostro del abismo. Mira finalmente llegó al centro de la anomalía, una sala que no debería existir, donde la realidad parecía desmoronarse. Las paredes estaban cubiertas de fractales pulsantes, y en el centro había un abismo que parecía extenderse hacia el infinito. Fue entonces cuando tuvo una visión. Estaba suspendida en un vacío inmenso, rodeada de formas tentaculares y geometrías imposibles que desafiaban la lógica humana. Era como si todo el cosmos estuviera observándola, despojándola de todo lo que era, reduciéndola a un patrón simple. Entre las formas, vio algo que la horrorizó, su propio reflejo. Pero no era un reflejo humano, era parte de las fractales, un fragmento más de ese sistema infinito. «Te entiendo ahora», murmuró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. La voz de Elías resonó, aunque no estaba seguro de si provenía de su mente o de la entidad. Estamos dentro de un sistema. Cada bucle es un intento de recrearnos. La entidad quiere saber qué somos, y una vez que lo haga, ya no habrá necesidad de nosotros. Soledad y revelación. Al despertar nuevamente en la sala de mando, Mira supo que el proceso estaba casi completo. Ya no quedaba tripulación. Los nombres de los sistemas internos estaban borrosos, y el propio nombre de Elías no aparecía más. Mira recordó las palabras de Elías: podemos razonar con la entidad. Pero Mira ya no creía en eso. Sabía que estaba sola, enfrentándose a algo que no era ni cruel ni bondadoso, simplemente incomprensible. La humanidad era un experimento más en su vasto esquema de replicación. Hacia el último bucle. Ahora, solo tenía dos opciones. 1. Destruir lo poco que quedaba de sí misma y de la nave, arriesgándose a romper el sistema, aunque eso significara su muerte definitiva. 2. Rendirse a la entidad, permitiendo que su conciencia fuera absorbida y convertida en un fragmento eterno de ese abismo fractal. Con esa decisión, Mira se preparó para enfrentar el último bucle. La decisión final. Mira se despertó una última vez en el salón de mando. El vacío de la nave era total. Las sombras que antes merodeaban, ahora se hallaban quietas, como si estuvieran esperando algo. La nave había dejado de moverse, pero el espacio alrededor de la Erebus 4 seguía retorciéndose, como un vórtice fuera de todo control. Era el final. No quedaban más preguntas sin respuesta. La entidad no la necesitaba, ni a Elías, ni a nadie. El experimento había llegado a su fin, y el cosmos, esa vasta extensión de vacío y horror, había decidido que los humanos ya no tenían cabida. Mira no era más que una chispa fugaz, una partícula efímera en una simulación más grande de lo que jamás podría entender. La llamada del abismo. Un sonido bajo y creciente comenzó a emanar de las paredes, un susurro en un idioma incomprensible. Las geometrías fractales que antes solo había visto en visiones comenzaron a manifestarse frente a ella, doblando la realidad en ángulos imposibles. Era como si la propia nave estuviera respirando con ella. Mira observó con claridad la magnitud de lo que había ocurrido. La nave no solo había estado atrapada en el tiempo, era parte de un sistema viviente, un conducto para algo mucho más grande que ellos. La entidad, lo que fuera que hubiera estado detrás de todo esto, no era malvada ni benévola. Solo existía, como el cosmos mismo, gobernada por principios que escapan a la comprensión humana. ¿Y si dejamos que esto siga?, pensó. ¿Si aceptamos nuestra insignificancia y nos convertimos en parte de todo esto? Pero a pesar de la atracción inexplicable del abismo, una parte de ella se resistió. Su humanidad, esa chispa de conciencia que la mantenía anclada a un mundo tan frágil y mortal, le gritaba que no podía dejarse consumir tan fácilmente. Había algo en sus recuerdos, en sus emociones, en su dolor, que no quería perder. Elías, murmuró, su voz quebrada. Recordó sus discusiones, sus risas, los momentos de desesperación compartida.
Él había sido la última pieza de su humanidad en este ciclo interminable, y aunque ahora su conciencia ya no estuviera con ella, algo de él seguía vivo dentro de ella. El sacrificio de la humanidad. Mira comprendió finalmente lo que debía hacer. No podía escapar, ni siquiera destruir la nave, pero podía intentar algo más, desprenderse de sí misma, de sus recuerdos, de sus emociones. Si lo hacía, tal vez liberaría las almas atrapadas en los bucles anteriores. O al menos, les daría la oportunidad de escapar de la simulación. Con el corazón pesado, avanzó hacia el núcleo central de la nave. Cada paso era más lento que el anterior, como si las sombras a su alrededor la absorbieran. El abismo la llamaba, prometiéndole la quietud, la paz, la perfecta comprensión de todo lo que había sido. Pero ella luchaba. Luchaba por los momentos que había compartido con Elías, por el dolor y la belleza de la vida humana. Lo que la nave había intentado destruir no era solo su cuerpo, sino todo lo que la hacía ser quien era, sus recuerdos, sus sueños, su capacidad de amar y de temer. La opción final. Al llegar al núcleo de la nave, Mira activó el último control. El abismo se hizo más profundo, las sombras más densas, y la gravedad comenzó a distorsionarse alrededor de ella. El caos lo invadió todo, pero también, por un breve segundo, un silencio absoluto. La nave, como un ser consciente, había cesado de pulsar. ¿Qué hago?, se preguntó. La respuesta era clara: dejar ir o destruirse. Si destruía la nave, su conciencia desaparecería en la nada. Sin embargo, también pondría fin al ciclo y liberaría a todos los atrapados. Si se entregaba al abismo, su conciencia podría fusionarse con la entidad, pero al precio de renunciar a todo lo que le era familiar. En ese vacío fractal, encontraría una forma perfecta y eterna de existencia. Pero, ¿era esto lo que quería? Mira cerró los ojos por un momento. Sintió la angustia de la decisión. Pero luego, en medio del vacío absoluto, comprendió: no había opción correcta. No había manera de entenderlo todo. La ética, la moral, la exploración misma del cosmos, todo lo que la humanidad había perseguido, no tenía sentido frente a la vastedad del universo. La revelación final. La entidad no era ni malvada ni benévola. Simplemente era. Como los sistemas cósmicos, como el tiempo, como la muerte misma. Los humanos no eran más que una chispa fugaz, pero no sin valor. Porque en su insignificancia, había belleza. La belleza de ser consciente, de existir brevemente y experimentar la vida antes de que todo se disolviera. El último pensamiento de Mira fue una resonancia, un susurro en su mente: lo hicimos, Elías. No por la entidad, sino por nosotros. Fin.